Una vez más estamos con el doctor Aurelio Chamorro, esta vez para hablarles de un tema que no hemos tocado hasta el momento: mentalidad y pensamiento. Hay mucha gente que comienza a hablar un segundo antes de pensar realmente en lo que iba a decir, porque la mente sí domina el cuerpo, pero la mente por lo general no puede dominar la mente. Por eso la primera pregunta que le queremos hacer a Aurelio, buenas noches. Buenas noches, Milton. Es entonces que podemos entender entonces como encabezado, como titular de nuestro programa de hoy, ¿qué entendemos por mentalidad? Bueno, pues mentalidad podríamos definirla como un modo determinado de enfocar la realidad en función de la perspectiva desde la cual la miramos. Y ese modo tiene una gran significación y una trascendencia porque condiciona el sentido que le damos a la vida, condiciona nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, incluso condiciona la idea que llegamos a hacernos de quiénes somos. Por tanto, mentalidad es un tema clave porque define, digamos, podríamos decirlo de esa manera, cómo contemplamos cada uno el escenario en el que se desenvuelve nuestra vida. Así que, por lo tanto, entonces podemos decir que realmente existen tantas realidades como tantas personas hay en el mundo y diversas maneras, tantas diferentes de ver la realidad. Pues ciertamente eso tiene parte de verdad. Perdón, aunque podríamos decir que la mentalidad que predomina en el ambiente es lo que podríamos llamar la mentalidad mundana, la que entra por los poros, la que uno percibe en la calle, en los medios de comunicación. Esa es una mentalidad que podríamos compararla como una especie de comida que tiene diversos ingredientes. El ingrediente que predomina en esa mentalidad es el materialismo. Hoy día prácticamente se valora como cierto aquello que se puede experimentar, lo que se puede ver, pues con los propios sentidos, y se deja un poco en el aire cualquier otra opción. O sea, el materialismo prácticamente se resiste a aceptar como verdadero algo que no experimenta directamente, y por tanto supone una enorme limitación de nuestra capacidad de conocimiento. De algún modo podemos decir, y es cierto, que ese conocimiento basado en los sentidos es el que predomina entre los animales. Los animales tienen un conocimiento, digamos, sensorial. Ellos se quedan en la superficie de las cosas. El ser humano, sin embargo, por su capacidad intelectual, puede penetrar en el interior de las cosas, abstraer, deducir y llegar al conocimiento de lo invisible a partir de lo que es visible. Esto es prácticamente, digamos, a mí me parece, digamos, el primer elemento que debemos considerar dentro de lo que es la mentalidad a la cual están expuestos, por decirlo así, especialmente nuestra juventud, que están un poco más indefensos porque seguramente no tienen puntos de referencia para poder criticar ese planteamiento, ese enfoque de la realidad. Ahora, hay una posición filosófica de la cual me gustaría muchísimo que nos hablaras, que es el relativismo, porque un poco sacando de lo que tú has dicho, en ciertos o en muchísimos aspectos, evidentemente,
no, las distintas culturas, desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, no están de acuerdo. Entonces quisiera que nos hablaras de qué es el relativismo y entonces en qué incide sobre nuestra mentalidad. Bueno, el relativismo es uno de los elementos, digamos, básicos de la mentalidad que hoy cunde en nuestro mundo, es un elemento esencial. El relativismo se basa en una especie de desánimo del ser humano de poder llegar a la verdad. Yo lo puedo explicar de una forma, pues con un ejemplo un poco gráfico. Todos sabemos lo que es una brújula. Una brújula, cuando la colocamos en algún sitio, siempre orienta su aguja en dirección al norte. Esa orientación básica hacia el norte correspondería a lo que es la orientación básica de cada ser humano hacia la verdad. Todos venimos de fábrica, por decirlo así, con un entendimiento que está orientado a conocer la verdad. Pero ¿qué pasa cuando esa brújula la sometemos a un campo magnético? Acercamos, por ejemplo, un imán. Entonces cambia la dirección y señala como norte algo que no es el norte. Bueno, pues nosotros los seres humanos, se podría decir, estamos sometidos a diversos campos magnéticos por nuestra voluntad enfermiza, caprichosa, que cuando quiere algo con mucha intensidad condiciona a la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que esa brújula de cada uno, sometida a un campo magnético que no siempre es el mismo, va señalando como norte algo que no es el norte. Pero él lo ve y como no tiene punto de referencia, llega a decir, este es mi norte. Pues cuando las personas, en lugar de reconocer que su brújula no funciona bien, llegan a la conclusión de que hay muchos nortes y de que por tanto no hay una sola verdad, sino que cada uno tiene su verdad, lo cual equivale a convertir en rango de verdad lo que solo son opiniones, y además a darles a todas las opiniones el mismo valor, independientemente de que estén más próximas o más alejadas a la realidad. Pues entonces, claro, eso es el relativismo, y es podemos llamarlo una enfermedad, porque tiene graves consecuencias. El ser humano está diseñado con su razón y su voluntad para seguir las pistas de la verdad a través de las cuales llega al conocimiento del mundo en el que está y al conocimiento propio, y llega también al conocimiento de Dios. Cuando el ser humano no acaba de descubrir a Dios, se desconoce a sí mismo y por tanto está impedido para poder realizarse, para poder alcanzar su plenitud personal. Por tanto, el relativismo es, digamos, es un problema muy grave que hoy prácticamente casi se da por supuesto. Se oye decir con mucha facilidad, es mi verdad o es tu verdad. Las personas que viven ese relativismo de una forma radical, en el fondo no se dan cuenta de que se contradicen. ¿Sabes, Milton? ¿Por qué? Porque aseguran de una manera firme que no hay una verdad cuando están asegurando esa verdad, de que no hay verdad firme. Se están contradiciendo. Pero bueno, yo pienso que hay que ayudar a que la gente descubra que la razón por la cual se desvía de esa verdad objetiva es una razón que tiene mucho que ver con su propia predisposición personal. Ahora, Aurelio, hay una mentalidad que a mí me interesaría muchísimo, estoy seguro que a los televidentes también, que tú nos hablaras acerca de esa mentalidad, acerca de esa doctrina filosófica que es el hedonismo, que dice que, o que tiene como parte principal o como objetivo principal de su vida
el alcance del placer y la supresión del dolor. Sabemos que hay dos tipos o dos corrientes filosóficas, los cirenaicos y los epicúreos, que detestan la superstición y la religión. Buscan pura y exclusivamente su mentalidad, el placer y la supresión del dolor. ¿Qué piensas entonces de los hedonistas? Pues me parece que es una pregunta de mucho peso porque hoy día, de una manera inconsciente, lo que prima en la gente de hoy, especialmente, digamos, en los más jóvenes, porque se han criado de una manera especial en ese ambiente, es la, digamos, la necesidad de buscar la felicidad por el camino más corto, por el atajo. Evidentemente, buscando un poco la definición, por decirlo así, de hedonismo, pues habría que decir que el hedonismo convierte el placer en un fin. Es verdad que gran parte de las cosas que hacemos en nuestra vida, pues muchas veces están acompañadas de una cierta satisfacción o placer. Y yo lo entiendo, porque es de algún modo como, podríamos llamarlo así, como una especie como de premio que el Creador da cuando un ser humano, digamos, cumple, satisface sus necesidades como individuo y sus necesidades de especie. Por ejemplo, como individuo, ¿tenemos necesidad de comer? Pues comemos y tenemos la satisfacción de la comida, del sabor. ¿Tenemos necesidad de descansar? Pues encontramos una satisfacción en el sueño. Por tanto, son como satisfacciones asociadas al cumplimiento de una tarea que necesitamos para mantener la vida. En lo que se refiere a la especie, más aún. Si realmente no se encontrara una gran satisfacción, un placer especial en la actividad sexual, claro, la carga de los hijos haría bastante difícil que la gente se metiera en esa aventura del matrimonio. Por tanto, como es especialmente importante, el premio que se da a ese gesto de colaborar en la transmisión de la vida, pues tiene un premio especial también, una satisfacción especial. Bueno, como digo, el hedonismo lo que hace es que cambia la consideración de los fines y los medios. Quiere lograr el premio sin haber cumplido antes con el deber. Claro, esto aparentemente tiene una explicación. No hay ser humano que no esté, digamos, condicionado por la felicidad. Todos tenemos una ansia, una necesidad vital de ser felices. El problema está en que hay tipos de felicidad que, incluso aunque sean más elevados, son costosos. La satisfacción que se tiene después de realizar un esfuerzo intelectual, de haber logrado pues un descubrimiento de la mente, seguramente es mayor que el placer de una comida, pero exige un trabajo y un sacrificio que mucha gente de hoy no está dispuesta. Quieren conseguir cuesta abajo la felicidad, cuando la felicidad realmente es cuesta arriba. El problema del hedonismo es que la gente lo vive sin conciencia del daño que le hace. Uno prácticamente se ve condicionado por no desperdiciar ni una ocasión de ser feliz, entendiendo la felicidad como esa satisfacción fundamentalmente sensible de los sentidos, y le cuesta mucho diferir en el tiempo esa felicidad, hacer un esfuerzo para que un día pueda obtener una felicidad mayor. Por tanto, en resumen, el hedonismo, que es un ingrediente esencial de esta mentalidad de la que estamos hablando, mentalidad mundana, el hedonismo entra por los entresijos de la vida de la gente y le hace, digamos, la condiciona a un bienestar que realmente es incompatible con la verdadera felicidad.
Por eso desorienta a la gente del camino que les debe llevar a ser verdaderamente felices. Nos has hablado entonces de distintos tipos de mentalidad. Ahora hay uno también que en especial me interesaría muchísimo que nos hablaras. Es acerca de una mentalidad que está basada pura y exclusivamente en la razón, que se opone a lo religioso, como lo profano, por ejemplo, se opone a lo sagrado. Estoy hablando del secularismo, de lo secular. ¿Qué nos se puede hablar entonces de esta corriente, del secularismo? Pues el secularismo pretende que efectivamente la vida del hombre es un acontecimiento que se desarrolla solo en el tiempo. Y prácticamente la palabra secularismo, como nuestros espectadores sabrán, pues viene de século, del siglo, porque la vida de la mayor parte de las personas pues comienza, se despliega y acaba pues en torno a un siglo. No son muchos los que lo superan. Bueno, ese secularismo, digamos, que hace al hombre como miope, porque le impide saber mirar más allá del tiempo, tanto cuando mira hacia atrás, hacia el comienzo de su vida, como cuando mira hacia el después, hacia el final de sus días. Le hace, por tanto, entender la vida como algo que prácticamente es banal, porque todo lo que ocurre en el tiempo, nacemos, vivimos, morimos, es la frase tan conocida de decir, el vivo al hoyo y el muerto al hoyo, como diciendo, uno pasa por el tiempo, pero no se sabe ni dónde viene, ni se sabe a dónde va, seguramente no va a ningún sitio. Esa es la idea del secularismo. A mí eso me hace pensar en una imagen que me parece especialmente atractiva. Estos días atrás estoy de vez en cuando en algunos documentales que a mí me gusta ver, esos documentales que ponen en la segunda cadena de televisión, en la sobremesa, a veces muy interesantes, y a mí me hicieron recordar lo que pasábamos cuando era pequeño, la emoción con que vivíamos aquello de los gusanos de seda. Claro, cuando uno le regalaban un gusanito pequeñito, que era prácticamente casi invisible, muy pequeño, y lo iba alimentando, iba creciendo, y llegaba un momento en que se iba devorando hojas, íbamos cambiándole las hojas de la moneda, y era una experiencia muy bonita verle crecer. Si uno entendiera que la vida del gusano solamente empieza desde que es un gusano pequeño hasta que es un gusano gordo y grande, pues habría perdido lo mejor. Solamente cuando es capaz de saber lo que le pasa después al gusano, cómo se hace su capullo, cómo se transforma realmente en una crisálida preciosa, blanca, y entonces entiende por qué el principio de la vida de ese gusano era un pequeño huevecito, mínimo, como una punta de alfiler. Esto pasa un poco con la vida de las personas. Cuando uno no sabe remontarse en su pasado para entender de dónde viene, y no sabe tener claro, digamos, no tiene claro qué está llamado a ser, a dónde va, entonces su vida se limita, pierde su sentido, se limita a ese gusanito que crece, pero luego se supone que cuando entra en el capullo ya se ha muerto, pero no se ha muerto. Entonces es cuando empieza la parte más importante de su vida, la que le hace realizarse como animal, lo más bonito. Así entiendo yo. Bueno, el secularismo hace que mucha gente, digamos, como tú has dicho muy bien al principio, pues renuncie a la trascendencia. Prácticamente tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes, con el materialismo, que ve que uno se muere y se va a la tumba, pero ya no ve nada más, y ve que nace de su madre, pero no sabe de dónde nació su madre y la madre de su madre, y no es capaz de imaginarse el principio,
Mucha gente de hoy, pues, se justifica pensando en que todo es fruto del azar, cuando realmente, creo que no hace mucho, un científico de alto nivel decía, la probabilidad de que el mundo en que vivimos se haya formado por azar es nula. Y establecía, bueno, billones de billones es casi imposible, por no decir imposible, la práctica imposible. Por tanto, cuando una persona no razona bien, y lo hemos hablado un poco de esto, tiene un problema. No es capaz de saltar del conocimiento de lo visible al conocimiento de lo invisible. Y ahí es donde se juega el conocimiento de su propia identidad y su futuro. Pero Aurelio, si nuestra mentalidad, como decías anteriormente, no alcanza, y usemos la palabra perspectiva, no alcanza a obtener perspectivas suficientes como para contemplar la realidad, digamos, de una manera eficiente, no tiene un uso de razón, por también decirlo de alguna otra manera, como para contemplar con una buena perspectiva, digamos, esa realidad, ¿qué pasa? ¿Cómo interpretás entonces esa perspectiva? Pues mira, yo he pensado muchas veces y he intentado, pues, sintetizar, o por lo menos abstraer, en como 3 perspectivas básicas desde las cuales se puede contemplar la realidad, como 3 perspectivas básicas. La primera sería lo que los seres humanos podemos observar o percibir con nuestros sentidos. Sería un primer nivel de conocimiento de la realidad. Equivaldría posiblemente, pues, al que tiene que desarrollar su vida en un escenario, y solamente tiene el tacto para hacerse cargo de cómo es ese escenario, de qué papel le corresponde, o sea que diríamos que está vendido. Solamente con lo que se percibe por los sentidos, uno se queda sin conocer lo más importante de la realidad, que es invisible. Por eso, el ser humano está dotado de inteligencia. La inteligencia es una potencia de conocimiento que nos permite saltar de lo visible a lo invisible. Por ejemplo, yo veo un ejemplo gráfico. Si uno pasea por la playa y ve que hay una huella, una huella de pie, pues a lo mejor un científico moderno, materialista, que solamente valora sus sentidos como fuente de información, haría 200.000 medidas de ese pie y diría, pues tiene estas características, tiene esta altura, esto tal, esta forma, y ahí me quedo, porque no soy capaz de deducir quién ha pisado ahí. El imaginarse quién ha provocado esa huella ya supone saltar del conocimiento visible a lo invisible. Eso es lo que hace la razón. La razón abstrae, penetra la superficie de las cosas, que es lo que nos ofrecen los sentidos. Penetra dentro del ser y de algún modo se apropia del ser. Esos son los conceptos. Eso es asimilar, digamos, conocer profundamente la realidad. Pero esa penetración en el ser nos permite a nosotros, digamos, ir levantándonos hacia el conocimiento, digamos, como he dicho antes, de lo invisible. Pero es que nosotros, como seres humanos, ciertamente somos cuerpo, somos corporales, tenemos o somos, pero también tenemos un espíritu. Y por tanto, una persona materialista se las ingenia para encontrar 2000 explicaciones, para no tener que aceptar que hay algo que ella no puede percibir. Pero la razón nos permite conocer lo invisible, conocer el espíritu. Y Dios es invisible. Cuando alguien no usa correctamente su razón, se pierde en las pistas de la verdad
y no llega a descubrir lo que realmente él es más importante para él. Es el espejo donde él se puede descubrir a sí mismo. Y ese espejo es Dios. Y justamente cuando dijiste Dios, estaba pensando en preguntarte de qué modo podemos ver entonces la realidad a través de los ojos de Dios. Bueno, pues he hablado primero de los sentidos como posible perspectiva de la realidad. El segundo nivel que hemos comentado es la perspectiva que nos da la razón, aunque desgraciadamente la usamos mal. Y hay un tercer nivel, que es el nivel que nos permite contemplar la realidad a través de los ojos de Dios. Eso puede parecer una utopía, quizá para muchas de las personas, algunas personas que nos digan, porque realmente ningún ser humano tendría esa capacidad personal de levantarse sobre sí mismo y mirar desde la perspectiva del mismo Creador. Pero eso es un regalo de Dios. Dios ha tenido, digamos, la deferencia con el ser humano de debutar en la historia como un ser humano más, hacerse visible y hacernos entender quiénes somos y cuál es el sentido de la realidad. O sea, esto no es fruto de una imaginación calenturienta de alguien que ha pensado ¿cómo podrá ver Dios las cosas? No es así. Es fruto de una información directa que obtenemos del mismo Dios, que nos habla con voces humanas. A mí me parece que esto es una idea muy importante, porque cuando una persona, digamos, sufre lo que llamamos el racionalismo o el cientificismo, prácticamente entiende que la única posibilidad de conocimiento sólido para el ser humano es su razón. Y todo lo que no sea ciencia, entre comillas, pues no existe, y sin embargo no es verdad. Fíjate tú, Milton, que el conocimiento nuestro se basa en una medida muy grande, en la confianza. Nosotros no podemos comprobar los conocimientos que adquirimos. Nos fiamos de los que nos dice la gente según el grado de credibilidad. Un científico nos asegura que ha descubierto una nueva proteína y no lo ponemos en duda, le creemos. Un vecino nos dice algo que ha ocurrido y según nos conste que es un hombre veraz o no, le creeremos o no. Pero ¿y si el que nos habla es el mismo Dios? ¿Es creíble? Por tanto, cuando uno acepta esa perspectiva de Dios, no está abdicando de su razón, no está renunciando a su lógica, está haciendo el mejor uso posible de su razón, porque cree al que no puede mentir. Eso es la fe. Por tanto, la fe, digamos, nos permite contemplar la realidad de una forma nueva. Es como si se nos dieran unos ojos en el alma, que son, digamos, como mucho más penetrantes que los ojos del cuerpo. Y esos ojos del alma, como los ojos del cuerpo, necesitan un entrenamiento. Un bebé, cuando nace, pues percibe luces, a veces formas, colores, pero todavía no tiene desarrollado el sentido de la vista. Nosotros, cuando somos bautizados, por decirlo así, cuando nacemos como hijos de Dios, pues tenemos los ojos del alma, pero todavía no estamos familiarizados con esa perspectiva. Tenemos que entrenarnos en la vista. Y eso es conocer bien a fondo lo que Dios nos dice y sobre todo tratar de ser coherentes en ese escenario que vemos. Es decir, la idea que he comentado antes del escenario es, cuando uno descubre un escenario ya con todas las luces encendidas, con oído para poder oír al apuntador, entonces puede ser coherente y desarrollar su vida en ese escenario, o decir, mira, yo prefiero cerrar los ojos, que me es más cómodo tumbarme en este rincón y vivir de sueños. Pues es una persona que es coherente con su fe, puede resultar incoherente para los demás, para los que viven con una lógica humana que no es capaz de pensar que hay una lógica mayor, que es la lógica de Dios, que no siempre coincide con la nuestra. Para terminar por hoy, creo que se nos fue el tiempo, te preguntaría que le dijeras a nuestros televidentes, entonces, ¿cómo podríamos hacer para potenciar
el conocimiento de la razón? Pues esa es una idea clave en nuestros días especialmente, porque hoy vivimos en una generación de la imagen. Y decir que vivimos en la generación de la imagen significa en una generación de los sentidos. Y nuestros hijos están condicionados por la imagen y probablemente se habla mucho de que tienen dificultades de atención, de que tienen dificultades para el razonamiento, porque ellos viven en inmersos en la imagen. Tenemos que tener por un lado, digamos, la preocupación de que en nuestro entorno se respete la verdad. Es un primer paso. Es decir, que uno aprenda a no confundir la verdad con la mentira y por tanto a decirle al pan pan y al vino vino, a reconocer lo que es verdad y lo que es mentira. Eso es lo primero. El segundo paso sería despertar, sobre todo en la gente joven, y nosotros también, un cierto interés por conocer la verdad, por el interés. La verdad es atractiva. Tenemos una inclinación a la verdad que hace que cuando uno descubre algo nuevo encuentre una satisfacción. Si a nuestros hijos les ayudamos a que se interesen por conocer la verdad y encuentran el premio intelectual de conocerla, probablemente sigan ese camino, las pistas a través de las cuales van a encontrar el fin de su vida. Y por último, yo diría que es obligado acompañarles en ese entrenamiento de la inteligencia. O sea, discurrir con ellos, ayudarles, digamos, a ejercitarse en el razonamiento, de forma que poco a poco ellos mismos vayan desplegando como esa especie de organismo físico que les permite moverse. Si no, la inteligencia lo que pasa es que se queda paralizada, se queda en un segundo plano. Adquiere protagonismo el mundo de los sentidos y adquiere protagonismo, si acaso, la memoria. Pero prácticamente la razón está como paralizada y no nos sirve para portarnos como seres humanos, porque lo que distingue al ser humano de las demás criaturas es su capacidad de juicio, es su razón. Y nosotros en la práctica, en nuestra generación, estamos renunciando a lo que es más humano, a nuestro entendimiento superior. Muy bien, muchísimas gracias.